Hola, buenas tardes a todas y a todas las personas que nos siguen en esta transmisión. Bienvenidos una vez más a una transmisión de El Telar Radio a través de Chololan Radio en Facebook y también próximamente lo podrán escuchar este programa a través de la 107.1 FM y también a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales en Chololan Radio, El Telar Radio y a través de las páginas hermanas de esta transmisión. El día de hoy estamos muy contentas, quienes integramos el Telar Radio, porque nos acompaña el abogado de el colectivo de Cholultecas Unidos en Resistencia, CHUR, quien nos va a dar una actualización, una reseña de lo que ha ocurrido en esta primera semana, que se han desarrollado las mesas de diálogo que se enfocan en el análisis de las estrategias de los pueblos, de la defensa del territorio entre gobierno del estado, gobierno municipal, los pueblos originarios de San Andrés Cholula y con académicas y con académicos aliados de las universidades que se han interesado en participar. Entonces, mi nombre es Jessica y también está con nosotros Mimi. Hola, Mimi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente que está siguiéndonos desde las redes sociales de El Telar Radio, de Chololan Radio, también a quienes nos están escuchando por la 107.1 de FM en Chololan Radio, también desde el aire. Pues agradecemos a todas las personas que pues han seguido estas transmisiones del Telar y como siempre saben, estamos haciendo cobertura de pues todo lo que tiene que ver con la defensa del territorio en estos días, en esta etapa también pues muy importante que está ocurriendo histórica en el Valle Chorulteca, donde pues varios pueblos, todos los pueblos originarios, los 7 pueblos de San Andrés Cholula, se están organizando por la defensa de su territorio y pues como todas y todos sabemos, en días previos a, pues prácticamente estamos hablando ya de 2 semanas que se cumplen después de esta gran movilización de los pueblos, este cierre carretero que fue prácticamente durante 9 horas. Y bueno, después de ahí se desprendieron una serie de tareas y trabajos entre comunidades, entre el gobierno del estado también, el gobierno municipal, así como universidades que han sido invitadas a todo este trabajo de mesas para el análisis de las estrategias de protección de los pueblos originarios. Y bueno, la verdad es que es muy importante poder llegar a este momento, que es un resumen una reseña de lo que ha ocurrido en estas mesas. Y bueno, en esta tarde, noche, tenemos como invitado a el asesor jurídico de Cholultecas Unidos en Resistencia, que nos va a compartir a través de una presentación cuáles han sido los avances y también cómo se ha venido desarrollando, no solamente en el aspecto pues técnico y de análisis, sino también cuestiones que han tenido que ver con los derechos de los pueblos, derechos de comunidades originarias y también pues el ambiente incluso que se ha dado entre pues estas fuerzas, ¿no? Las fuerzas del Estado, ¿no? Del municipio, un poco los actores que se han presentado en estas mesas, así como pues cada uno y cada una de los integrantes de los comités de la consulta indígena, que también han mantenido muy firme su posición de defender los intereses de los pueblos originarios. Entonces, pues aquí vamos a escuchar en esta noche esta presentación y vamos a también estar haciendo algunos comentarios. Igual para la gente que nos está siguiendo por Facebook en este momento, podrían también hacernos comentarios si tienen algunas dudas. Sobre todo el objetivo de esta presentación es que pues esté clara la información de todo lo que ha ocurrido en esta semana, puesto que ya estamos a un par de días por dar cierre a esta primera etapa. Entonces, pues nos vamos con Juan Carlos Flores, que está aquí con nosotros en este programa de El Telar Radio, un programa, una edición especial. Pues nos vamos a escucharlo. Buenas noches, Juan Carlos. Y buenas noches, pues muchas gracias por la invitación y el espacio para que pues entonces tengamos
esta herramienta. No pudieron estar las asesoras ahorita hoy para hacer esta presentación, pero consideramos que es importante que después de la primera semana, ¿no?, que se hizo estas mesas de trabajo, bueno, pues los pueblos tengan una idea de qué se ha estado platicando, cuál ha sido el análisis, ¿no? Principalmente con la información que se le ha presentado al gobierno del estado, al ayuntamiento y a las universidades de la UDLA, de la Ibero y la Universidad Autónoma de Puebla, ¿no? Entonces, pues no sé si quieren, empezamos a ver la presentación. Se han tratado pues 4 grandes temas en estos 4 días. El ayuntamiento expuso uno de estos días. Sin embargo, bueno, pues no tenemos su diapositiva en digital, ¿no? Y tampoco es el objetivo ahorita presentar lo que ellos han estado presentando. Juan Carlos, apagaste tu micrófono. Como nos decía, el abogado va a presentar aquí un resumen de lo que ha Ahí está, creo pasado que ya nos esta escucharon. semana. Ya te escuchamos. Gracias. Muy bien. Ok. Sí, apagó. Entonces, ¿sí se puede ver la pantalla? No, todavía no ¿No? estamos viendo tu pantalla. Muy bien. Entonces, ah, muy bien, perdón por las cuestiones técnicas. Entonces vamos a comentar esta presentación. Listo. Bueno, como les comentaba, en estas mesas de trabajo, en estos 4 días, por parte de los pueblos se presentaron 4 grandes temas, que es el reconocimiento a la libre determinación de los pueblos en su territorio, los polígonos de protección contra las zonas de conservación y consolidación, que el ayuntamiento tiene propuestas, ¿no? Vamos a ver las diferencias entre cada una de ellas. Lo que es la zonificación primaria, que cada quien plantea, y la zonificación secundaria, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha visto en estos 4 días. Nos falta un último día sobre el análisis de los centros de población, los barrios y las personas, que también es un tema muy importante, y las políticas transversales que cada quien plantea, ¿no? En este sentido, podemos ver al territorio de San Andrés Cholula, del municipio que mencionamos, es un territorio indígena, ¿no? Desde el principio se les señaló de esta manera que, bueno, pues San Andrés Cholula la conocemos, ¿verdad? Como la ciudad milenaria, ¿no? Y que entonces todo lo que está en colores, ¿no?, pues es lo que son las juntas auxiliares, las que hoy son llamadas juntas auxiliares, pero que antes, bueno, pues eran llamadas de otra manera, y son los territorios de los pueblos originarios. Toda esta parte que está en blanco, bueno, pues conocemos que la zona de Angelópolis, ¿no? La reserva territorial de las colonias Zapata, La Cruz, que era territorio de los pueblos indígenas en ese momento como ejidos, ¿no? Los ejidos de Tonancintla, los ejidos de Tlaxcalancingo, los ejidos de San Andrés Cholula, los ejidos de San Antonio Cacalotepec, pero que se ha ido perdiendo, es decir, el 25% del territorio ancestral de San Andrés Cholula se ha perdido a causa de la urbanización externa, provocando un desplazamiento forzado de la población. Sin embargo, como el territorio es originario de los pueblos indígenas, bueno, pues se tiene el derecho no solamente a la consulta previa, sino al libre consentimiento de lo que pueda suceder en su territorio. Eso es lo que expusimos en ese momento. Y bueno, lo fundamentamos, ¿no? Con varios artículos del convenio 169 de la OIT. Aquí voy a mencionar 3 artículos de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, porque esta declaración es muy puntual, ¿no? En ese sentido, el convenio 169, de igual manera, podemos ver que como pueblos originarios tenemos estos derechos, pero aquí me parece que aquí queda más entendido, ¿no? Por principio, el artículo 8 nos habla de que los pueblos
y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura, ¿no? Esto es muy importante porque obviamente la urbanización externa, ¿no? El desarrollo exógeno que se está dando, es decir, el que viene de afuera, ¿no? Este desarrollo que viene de afuera, que se está dando en los pueblos, es una asimilación forzada, ¿no? Es decir, empiezas a dejar tus pozos noria porque se están secando, es una práctica ancestral, es espiritual, ¿no? Cultural, además de que te genera una mejor calidad en la vivienda, ¿no? Y de vida, y eso lo tienes que dejar. Por una red de agua potable que se te cobra más, pues que obviamente no es espiritual ahí el tema, ni cultural, ¿no? No le rezas a un tubo de agua potable, pero sí le rezas a tu pozo, ¿no? Entonces, son formas de asimilación forzada, ¿no? Ya no poder cultivar, que la tierra entonces sea vista como mercancía para que pues se segregue, ¿no? Se divida y entonces se convierta en departamentos. Todo eso son formas de asimilación forzada y los pueblos indígenas tenemos derecho a no ser sometidos a ello, ¿no? En el artículo 23 señala que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo, ¿no? En particular, tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales, ¿no? Entonces, aquí es muy claro que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar esas prioridades, a determinar las estrategias, estas son las estrategias de los pueblos, las que se han estado luchando y presentando, a participar activamente y, insisto, a determinar estos programas y también administrar en la medida de lo posible estos programas mediante sus propias instituciones, ¿no? Es decir, tendrían derecho a administrar cierta forma el programa de desarrollo urbano, porque tiene que ver con la vivienda, ¿verdad? Tiene que ver con aspectos económicos y sociales sobre su territorio. Y el artículo 32 nos habla que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. Y es exactamente el objetivo del programa de desarrollo urbano, ¿verdad? Que es elaborar prioridades y estrategias para el desarrollo y la utilización de las tierras y los territorios, ¿no? Ese es el objetivo de un plan de desarrollo y nos habla el numeral segundo de ese artículo 32 que los estados tienen la obligación de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas, es decir, por medio de su Asamblea General, para obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, ¿no? Y en este sentido, el programa de desarrollo urbano, pues es un programa que afecta a sus tierras y territorios, ¿no? Y que por eso el protocolo de consulta indígena nos habla no solamente de la consulta previa, sino del libre consentimiento. Entonces, estos son los derechos que a nivel internacional y bueno, también nacional, en el artículo segundo existen, pero pues no nos vamos a meter a ver los símiles de cada uno sobre de este asunto, ¿no? Y aquí el ayuntamiento nos contestó en el documento que no eran procedente reconocer el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas sobre su territorio. Su explicación fue muy vaga, ¿no? Simplemente nos pusieron, es jurídicamente improcedente, ¿no? Entonces, en ese sentido, se les cuestionó por qué era jurídicamente improcedente, porque hay una etapa de exposición y otra etapa de preguntas y respuestas, ¿no? Y entonces se hace un planteamiento por parte de los pueblos y se le hace una pregunta puntual al ayuntamiento y les dijimos que por qué no era procedente reconocer el derecho de los pueblos sobre su territorio, ¿no? La libre determinación. Y el abogado que los asesora menciona que era improcedente porque porque ya había otra gente que estaba viviendo en el territorio de los pueblos indígenas, ¿no? Y que entonces, como ya había otra gente, dan a entender que el pueblo pierde el derecho a la libre determinación. Cuestión que más absurda no puede ser. Por otra parte, se les preguntó que, ¿cuál es el territorio que ellos consideraban que era el territorio indígena, ¿no? Es decir, San Antonio Cacalotepec. ¿Cuál es su territorio? Pues la Junta Auxiliar de San Antonio Cacalotepec, ¿no?
¿Cuál es el territorio de Tlaxcalancingo? Pues la Junta Auxiliar de Tlaxcalancingo. ¿Cuál es el territorio indígena de Tlaxcalancingo? Pues la Junta Auxiliar de Tlaxcalancingo, ¿no? Y entonces ellos dijeron que no era cierto, ¿no? Que no era así, que porque ya había otras personas ahí. Y entonces le dijimos, bueno, ¿cuál es el territorio indígena? Y lo dejan en una situación indeterminada, lo cual deja en un estado pues de incertidumbre, ¿no? Jurídica y de indefensión a los pueblos indígenas en el sentido, o sea, es obvio históricamente, administrativamente, cuál es el territorio de cada pueblo indígena, sin embargo, ellos no lo quieren considerar, ¿no? Porque, pues porque no les conviene, ¿verdad? Porque quieren poner en venta ese territorio. Y bueno, otra de las cosas que nos señalaban es que no podían incluir en el programa de desarrollo urbano el derecho a la consulta y libre consentimiento cuando haya obras que les afecte de manera significativa, que eso era jurídicamente inviable. Y nosotros les presentamos aquí, aparte de los artículos, del artículo 2º constitucional, del convenio 169 de la OIT, de una tesis judicial que claramente señala que comunidades y pueblos indígenas, todas las autoridades, están obligadas a consultarlos antes de adoptar cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses, ¿no? Es un principio básico de los derechos indígenas, sin embargo, ellos decían que no es procedente. Y les mencionábamos también justamente que esto ha sucedido, por ejemplo, con el barrio Smart, la plaza principal de Tonantzintla, ¿no? Que es un proyecto dentro del programa de desarrollo, ¿no? O es una obra pública que se da y que entonces al no ser consultada, bueno, pues vino un amparo, detuvo la obra y ya hasta se ordenó una reparación del daño y bueno, pues se tiró a la basura primero el proyecto que tenía el gobierno, unos 5 o 6 millones de pesos, ¿no? Después la reparación del daño va a salir como en 14 millones de pesos, es decir, estamos hablando de 20 millones, una comunidad dividida también, afectada por esta situación, que pues eso no se repara tan fácilmente, ¿no? El patrimonio del puente no se repara tampoco, ¿no? No se puede reparar algo así, porque no se va a regresar un puente del siglo XIX, del siglo XVIII, entre otras cosas. Y bueno, luego están las bajadas de periférico en el Camino Real de Santa Clara en Tonantzintla, digo, en Tlaxcalancingo, que de igual manera se dictó un amparo que se violó su derecho a la consulta y ahora también se está trabajando sobre la reparación del daño. Entonces, perfectamente viable que esto suceda, ¿no? Que sean incluidas e incluso es bastante recomendable, ¿no? Porque le proporciona seguridad jurídica no solamente a los pueblos indígenas, sino al gobierno y a cualquier persona que quiera hacer un proyecto de impacto significativo, que no se lo paren a la mitad, ya una vez ellos invertidos, porque antes ellos tendrían que hacer la consulta y consentimiento, y si pasa, pues adelante, y si no, pues entonces, pues ya que ni invierte el dinero, ¿no? Porque si no, imagínense, ¿no? Hace toda una inversión y no se puede porque se tiene que parar. Entonces, de ahí nos pasamos a otro tema importante que es cuáles son las problemáticas que ubicamos en el territorio de San Andrés Cholula, ¿no? Las problemáticas que coincidimos, tanto el ayuntamiento como los pueblos originarios lo dice en su documento, es el desarrollo urbano desordenado, la especulación inmobiliaria, ¿no? Es decir, que pues, están todos esos terrenos que les llaman los compañeros de engorda, que afectan también a los terrenos aledaños, la sobreexplotación del territorio y de los recursos naturales, ¿no? Obviamente por el crecimiento urbano acelerado y la gran población que ha venido a habitar San Andrés Cholula, ¿no? Que pues se menciona en los documentos como en 1990 eran alrededor de 35,000 habitantes y en 30 años esto ya ha aumentado a 150,000 habitantes, ¿no? Es decir, casi 5 veces más. Y esto no es porque la gente pues haya tenido bastantes hijos, ¿verdad? Sino esto es por toda la gente que llega de fuera que tiene que ver con justamente el comercio de las tierras para el desarrollo inmobiliario, ¿no? Esa es una problemática que los dos ubicamos perfectamente, tenemos de común acuerdo que existe, ¿no? La pérdida de suelo agrícola, ¿no? Los dos estamos de acuerdo que eso está pasando. La pérdida de identidad, usos y costumbres, el gobierno también, el ayuntamiento hace ese análisis, ese diagnóstico que sucede. Y el crecimiento poblar acelerado y desplazamiento de habitantes originarios. Eso también el ayuntamiento acepta que sucede. Digo, no se puede negar que de 30,000 a 150,000 es un crecimiento poblacional acelerado y el desplazamiento de los habitantes, pues por todo el alza de impuestos que ha sucedido, las expropiaciones, las ventas forzadas, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, aunque tenemos identificada la misma problemática común, la solución es muy diferente.
Por parte de los pueblos originarios se está ofreciendo la preservación y la protección del territorio. Y por parte del ayuntamiento se está ofreciendo incrementar las problemáticas. Es decir, tenemos una sobreexplotación del territorio, una especulación inmobiliaria, un crecimiento poblacional acelerado. ¿Y qué propone el ayuntamiento? Más zonas para el desarrollo urbano desordenado, para la especulación inmobiliaria, más de 650 hectáreas, ¿no? Que son de uso de suelo agrícola, ¿no? Y entonces propone mayor pérdida de ese suelo agrícola para les llama zonas de impulso, ¿no? Y obviamente lo que va a generar es mayor crecimiento poblacional. Más adelante veremos cuánta gente se podría proyectar vivir en esa zona, ¿no? Y que también entonces genera desplazamiento originario y obviamente sobreexplotación del territorio y los recursos naturales, porque estamos hablando de una proyección del ayuntamiento de 80,000 nuevos habitantes en los próximos 8 años, ¿no? Imagínense ustedes, estamos haciendo 50,000, cómo ha crecido y ahora quieren 80,000 más. Sin embargo, su propia normativa da pie a que sea muchísimo mayor, ¿no? No estamos diciendo que vaya a pasar, digo que todos vayan a invertir y comprar esas tierras, porque además mucha de esa tierra que está proyectada de impulso es tierra de habitantes originarios, ¿no? Entonces también sobre esa tierra va a haber una gran presión si se queda ese uso de suelo, ¿no? Y bueno, terminando esta parte para que pasemos a comentar un poco más, lo que les mencionaba, ¿no? Son dos formas aunque el diagnóstico es el mismo, ¿no? Las problemáticas las identificamos iguales. Por parte de los pueblos, lo que se está proponiendo es la delimitación de los límites de cada comunidad para entonces así determinar su territorio y la jurisdicción que tengan sobre el mismo, ¿no? O sea, ¿dónde va a haber derecho a la consulta para San Francisco Acatepec? Pues en su territorio. Entonces, o sea, no va a decidir Tonantzintla por el territorio de Acatepec, ¿no? Pero entonces necesitamos tener bien delimitado cuál es el territorio de cada uno, ¿no? Los polígonos de protección, que más adelante los vamos a ver, las zonas de amortiguamiento, de igual manera, zonas de transición, reconocimiento de los espacios comunitarios, consejo de vigilancia comunitario y reconocimiento de las asambleas. Todo esto como formas de gobernanza y para garantizar el derecho a la libre determinación de los pueblos, ¿no? Por parte del ayuntamiento, lo que está proponiendo es este modelo de ciudad compacta, donde en 650 hectáreas se está pretendiendo que lleguen 80,000 nuevas personas a habitar el territorio. El territorio ellos lo manejan como, no reconocen cada pueblo ni junta auxiliar, ¿no? En una estrategia de que cada uno es un centro de población, ¿no? Sino que entonces esto lo llevan de manera general, ven todo el territorio y dicen, bueno, San Luis Teguiloyocan es lo agrícola y lo que está del lado, dijéramos, oriente, ¿no? Lo que está del lado de la cabecera, Tlaxcalancingo y Cacalotepec, eso es la ciudad y mantenemos un equilibrio, ¿no? Pero entonces ya no le importa si Tlaxcalancingo, Cabecera, Cacalotepec se quedan sin territorio agrícola, se quedan sin territorio para crecer como comunidad, ya nada le importa eso, ¿no? Impulsa mucho la inversión inmobiliaria, ¿no? Aprovechando las características del territorio y bueno, esas son las diferencias, ¿no? Sustanciales que existe entre una y otra de las propuestas en cuanto a esta primera parte, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Carlos, por este panorama tan, pues claro, de lo que ha estado sucediendo. Y también me parece muy importante esta última diapositiva donde muestras que sí son dos proyectos opuestos, que no son compatibles en realidad, ¿no? Uno viene de los proyectos, el proyecto que están generando los pueblos y que se ha hecho también a través de, como dijiste, de otros momentos donde se ha hablado de la defensa del territorio, en estos programas de ordenamiento territorial, donde la gente de los pueblos cholultecas, de los pueblos originarios, pueblos que son muy antiguos, han mostrado este interés, ¿no? En mantener sus formas de vida, en mantener las tradiciones que incluyen cómo vivir, dónde viven los hijos, quién va a vivir en estas tierras. Y por el contrario, el ayuntamiento está presentando una propuesta bastante obligada, no sé si la palabra correcta es propuesta, sino está imponiendo, sí, es una imposición
de un modelo donde cada vez se pierde más terreno, más posibilidades de seguir en este terreno. Y a mí me parecía también muy clave lo que decías, ¿no? Que es que ya vive gente que no es indígena y por lo tanto, entonces ya el pueblo ya no puede tomarse en cuenta, respetarse sus usos, costumbres y decisiones. Entonces, esta pérdida que de pronto también los gobiernos han dicho como, pues es que ustedes se oponen al cambio, al desarrollo, al progreso, pues estamos viendo que, como los pueblos han dicho, no es que estén opuestos al cambio, pero no quieren desaparecer, ¿no? Quieren mantenerse trabajando, viviendo, imaginándose un futuro también que donde se respete pues la forma de vida, donde los límites de la comunidad, donde se hable de un desarrollo que hemos escuchado en otros momentos de otras personas que están involucradas en esta defensa, que dicen un desarrollo desde adentro, un desarrollo que sí respete los ritmos del pueblo, que considere, tú decías, es que no es que van a llegar a tener tantos hijos, sino, pero sí consideren qué va a pasar con los hijos de los pueblos específicamente. Es decir, no pensar que van a llegar 10,000 nuevas personas que no tienen relación con la tierra, sino que se va a impedir que los hijos se tengan que ir, ¿no? Que los hijos ya no puedan vivir, que no tengan, que es lo más tradicional en los pueblos, que es que te den un pedacito, ¿no? Para que tengas donde vivir, donde tú puedas también hacerte parte de la comunidad, de los barrios, de las tradiciones. Entonces, esos espacios comunitarios pues también se crean por esta convivencia cotidiana, me parece a mí, y que es muy importante, por lo tanto, que estos espacios de vivienda estén todavía en manos de las personas originarias, ¿no? Para que se pueda mantener esos ritmos de los pueblos. Y, Sí, así es. Nosotros no, sigue, sigue. le comentábamos al ayuntamiento, a su asesor legal, ¿no? Que decir que los pueblos originarios ya no tienen derecho a autodeterminación sobre su territorio porque ya vive otra gente ahí, es como decir que los mexicanos pierden su territorio porque ya vive un extranjero en él, ¿no? Ujú. Entonces, vivir a un extranjero en territorio mexicano, pero no puede votar, ¿no? No puede decidir sobre la política del país. Vivir a una persona que no es del pueblo, 5, 10, 1000, 2000, pero el derecho al territorio, a la autodeterminación de los pueblos sigue siendo del pueblo originario, ¿no? Si no, entonces, bueno, pues las comunidades gentrificadas en nuestro país, donde vive ya la mayoría de, ¿cómo se llama? Una ajijí o algo así en Mm. Jalisco, ¿no? Donde viven gente de otros países, sigue siendo México, ¿no? Aunque ya la mayoría de la población sea de otra parte, sigue siendo México, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Pero es la forma tan ridícula como el gobierno quiere justificar su negativa a reconocer la libre determinación porque simplemente quiere el territorio de los pueblos indígenas para seguir ganando dinero, ¿no? Y para que también las inmobiliarias sigan ganando dinero. Porque el ayuntamiento, podríamos decir, puede ganar doble, ¿no? Por un lado, con ciertas cuestiones de corrupción y que le den los negocios inmobiliarios, y por otro lado, pues con los permisos, los impuestos que va a estar generando todo este negocio inmobiliario para el ayuntamiento. A ellos lo que les interesa es recabar dinero, ¿no? Y eso se lo dijeron los pueblos, no les interesa ordenar el territorio, garantizar el desarrollo de las comunidades, ni mucho menos de la gente originaria del lugar. Para ellos, los pueblos somos un estorbo. Ujú. Y creo también que es importante aquí señalar que los pueblos nunca se han negado a que vengan otras personas, ¿no? A vivir en los pueblos, pero sí esperan que quienes se sumen a la vida de los pueblos, quienes se muden a los pueblos, se integren a la vida comunitaria. Y como hemos visto, estos desarrollos inmobiliarios han sido para personas que no solo no lo han hecho, sino no quieren hacerlo, quieren borrar estas tradiciones de los pueblos, quieren no formar parte, o sea, no quieren formar parte de los barrios, de las mayordomías, de la fiesta, de las responsabilidades que involucra vivir en un pueblo, porque los pueblos han mostrado también, sabemos, que nuestros pueblos son, para pertenecer a un pueblo, tienes obligaciones, ¿no? Tienes responsabilidades con tus vecinos, con la gente de tu barrio, con el pueblo mismo.
y que entonces estos desarrollos inmobiliarios no están pensados para que venga más gente del pueblo o que venga a vivir y se integre a la comunidad, sino que son personas que su vida está hecha en otra parte, en la ciudad de Puebla, y no tienen este interés en pertenecer al pueblo como tal, a los pueblos. Así es, Jess. Entonces, vamos a continuar con Perfecto. parte de lo que se estuvo diciendo. Y bueno, ¿qué son los polígonos de protección, no? Pues podemos ver a las juntas auxiliares o los pueblos originarios, los 7 pueblos originarios de San Andrés Cholula en este mapa. Y la delimitación rojita es la delimitación de cada comunidad, ¿no? Si te fijas, esta que es la de hasta arriba, ¿no? Que es la cabecera municipal San Andrés Cholula, todo esto blanco es el territorio que ya perdieron. Y entonces, realmente el polígono de protección es el territorio del pueblo originado cercenado, ¿no? Entonces, el polígono de protección es un hasta aquí. Ya no vamos a dejar más invasión inmobiliaria que nos desplaza a nosotros. Ya déjenos lo que nos queda para que entonces los pueblos podamos crecer de manera natural. Y crecer de manera natural no solamente significa una vivienda cada vez más pequeña, ¿no? Significa crecer de la manera en que vivimos, ¿no? Con nuestro pozo noria, con un pequeño terreno de cultivo para tener nuestros animales, ¿no? Con un patio, eh, etcétera, ¿no? Con terrenos a veces más amplios para la agricultura, ¿no? Es decir, otra forma de vida que no son los departamentos de Torrelea, ¿no? Entonces, aquí vemos también a Tlaxcalancingo, como esta parte ha sido cercenada, a San Antonio Calotepec, ¿no? Como toda esta parte también ya ha sido cercenada. Y entonces, este es el polígono de protección, la zona azul, ¿no? La parte que lamentablemente el pueblo originario incluso se está automutilando, ¿no? Y eso es algo que el ayuntamiento no contempla, ¿no? Yo les digo, al final, si no, los pueblos indígenas tienen derecho a reclamar las tierras que les fueron arrebatadas sin su consentimiento, ¿no? Y una reparación del daño de hecho. Y el ayuntamiento ni está reparándoles, ni les está devolviendo lo que se les quitó sin su consentimiento, y no está queriendo aceptar que lo que les queda, pues, sea para el crecimiento natural de la población, ¿no? Entonces, los polígonos de protección se delimitaron en talleres comunitarios, ¿no? Como parte del proceso de consulta indígena, obedece por principio a los límites de la comunidad. Como te decía, ya se excluyen ahí los terrenos que ya han cambiado las dinámicas que existen, por ejemplo, pues, Ciudad Judicial, ¿no? Parte de Lomas de Angelópolis, te fijas, ya no es parte del polígono de protección, ¿no? Y bueno, los polígonos de protección buscan poner en valor las prácticas culturales, ejercer la libre determinación sobre su territorio a través de asambleas y órganos de control interno, como son los consejos de vigilancia, la preservación del territorio agrícola, doméstico tradicional en el paisaje e imagen urbana propia de los pueblos, y la preservación de las prácticas tradicionales, civiles o religiosas, ¿no? Porque también, por ejemplo, ahorita estamos en este proyecto que está impulsando también el ayuntamiento, que es la radial de San Antonio Cacalotepec, ¿no? Ellos quieren hacer una vialidad de 17, 19 metros de ancho, donde es un camino espiritual, no es un camino sagrado. O sea, son 4 procesiones al año que hace San Antonio Calotepec hacia el Cerrito de los Remedios, hacia la Virgen de los Remedios, ¿no? Y que entonces esos territorios de paso, que también son territorios indígenas y son territorios sagrados, son transgredidos, ¿no? Por este tipo de proyectos, esta forma de asimilación forzada para pues el crecimiento inmobiliario de la zona, ¿no? Porque definitivamente no es para el crecimiento de la gente originaria. Nos preguntaba porque el ayuntamiento dice que ellos no tienen preguntas, ¿no? Que ellos lo tienen todo muy claro, en una completa cerrazón y soberbia, porque pues quien no tiene preguntas, pero que no acepta tus propuestas y que está sentado a huevo, ¿no? En estas reuniones, pues es lo único que podríamos ver. Pero de repente la directora de Desarrollo Urbano, ¿no? Nos preguntó que dónde crecería
¿cuál es el espacio para el crecimiento de la población, ¿no? ¿Dónde vamos a dejar que la población crezca? Y se le contestó que justamente ese es el objetivo de los polígonos de protección, dejar el espacio para que la población crezca. Lo que ellos están proponiendo es que venga nueva gente, ¿no? No es para que la población del municipio crezca. Y lo vamos a ver más adelante en los mapas de zonificación primaria y secundaria. Aquí podemos ver, ellos mencionaron en su rueda de prensa del 5 de septiembre el presidente municipal que estaban incluidas el 92.5% de las propuestas de los pueblos. Nuestros polígonos de protección son el 86% de la cobertura del territorio de las juntas auxiliares, ¿no? Es decir, aquí están las juntas auxiliares y los polígonos, la zona azul, es el 86%, ¿no? Su equiparable que ellos tienen son las zonas de conservación y consolidación, ¿no? Que son las zonas rosas, y si te fijas, son muchísimo menores, ¿no? Es mucho más reducido en la cabecera municipal que ya ha sido tan cercenada, ¿no? Tlaxcalancingo también es bastante reducido, Cacalotepec también, y todos los pueblos. O sea, es el límite que está planteando el municipio para los pueblos. Ya les está diciendo cuánto les va a quitar. Y si es el 35%, ya les está diciendo que de las juntas auxiliares les va a quitar el 65% de su territorio, ¿no? Con estas zonas de conservación. Entonces, y aquí una diferencia sustancial, ¿no? Los polígonos de protección abarcan 3.881 hectáreas, ¿no? Y el ayuntamiento, dentro de esos polígonos de protección, en lugar de considerar justamente esa protección que es para los pueblos originarios, su zona agrícola, etcétera, está planteando estas zonas rojas, ¿no? Que son zonas de impulso. Es su llamada crecimiento moderno, su llamada ciudad compacta, que más adelante vamos a ver cuál es la densidad que está pensando ahí el municipio hacer, ¿no? En esta zona roja, en esta zona de impulso, ¿no? Aquí vemos nuestra zonificación primaria de los pueblos originarios, ¿no? Aquí podemos ver que todo lo morado son zonas de amortiguamiento. Aquí ya no vemos los polígonos de protección, ¿no? Ya los vimos en la otra parte. Pero todo lo morado es una zona de amortiguamiento. La zona de amortiguamiento tiene el objetivo de que las dinámicas que están siendo afuera de las zonas residenciales, por ejemplo, la Torre Lea, Ciudad Judicial, el fraccionamiento residencial de Nubia, que está junto a terrenos de cultivo. Tú ves esa foto, tú ves esa imagen, ¿no? Torre Lea y los terrenos de cultivo, ¿y qué te imaginas? Que van a desaparecer los terrenos de cultivo, ¿no? Y que entonces Torrelea va a avanzar ese tipo de infraestructura, ¿no? Porque ya avanzó los impuestos, porque entonces ya ven que es un negocio esto, porque ya está cerca la vialidad, porque si no, no tendrían ese tipo de edificios, ¿no? Entonces va a ir desplazándolo. La zona de amortiguamiento lo que tiene por objeto es que el desarrollo inmobiliario que ya existe haga igual ese amortiguar, ese parar, ¿no? Ese proteger. Y de ahí tenemos una zona naranja que se le llama que ya es territorio consolidado, ¿no? O sea, es decir, ahí ya está todo habitado, es vivienda, etcétera. Pero esta zona amarilla es la de transición, ¿no? Es decir, en los próximos 10 años, ¿hacia dónde los pueblos dijeron vamos a crecer, ¿no? Entonces, hay un espacio ahorita para el crecimiento justamente de la comunidad de adentro hacia afuera. Ya está proyectado, delimitado. El municipio no tiene eso, ¿no? Y no está pensando de adentro hacia afuera, está pensando de afuera hacia adentro, ¿no? Ese es el área de transición, ¿no? Y una reserva agrícola importante, que es toda la zona verde que vemos por acá, y lo vamos a ver más adelante. En cambio, el ayuntamiento está planteando su zonificación primaria, como todo esto le llama suburbano, ¿no? Los pueblos originarios es una suburbe, si lo queremos ver es un suburbio, ¿no? Del municipio, y son las zonas de impulso, las que se tienen aquí, las rojas, esto es terreno agrícola. Bueno, no le llama terreno agrícola, ni dice que es de uso agrícola, le llama no urbanizable, ¿no? Nada más así también, ahí también son diferencias. Y vamos a ver ahorita más adelante esto que está aquí, que son unas líneas
que son de amortiguamiento. A nosotros el ayuntamiento nos dijo que nuestras zonas de amortiguamiento no eran procedentes, ¿no? Pero ellos sí ponen una zona de amortiguamiento, ¿no? Entonces sí es procedente una zona de amortiguamiento, nada más que el objetivo de la zona es diferente a cada quien. Para ellos las nuestras no son procedentes y vamos a ver por qué, pero no limita a las inmobiliarias, pero limita a los pueblos originarios. Entonces aquí los compañeros asesores urbanistas hicieron un comparativo entre la zonificación primaria de los pueblos y la del ayuntamiento, y vemos que nosotros tenemos un 2% del territorio, ya muy escaso también, ¿no? De valor ambiental. ¿Cuál es el del valor ambiental? Son, por ejemplo, los ríos que todavía existen, ¿no? El río Atenco, zonas con un importante índice de bosque o arboladas, ¿no? Son las zonas que hay que proteger completamente, ¿no? Hay un 2%, el ayuntamiento no tiene nada de área de valor ambiental, aunque la ley dice que debe tomar en cuenta esto, ¿no? Nuestra zona de amortiguamiento es del 32% del territorio y ellos tienen, es decir, todo lo morado, ¿no? Y ellos tienen estas líneas alrededor, que es el amortiguamiento, que es un escaso 9%. Nosotros tenemos, como te decía, un 17% de zona de transición para el crecimiento de los pueblos inmediato en los próximos 10 años y ellos ni siquiera lo toman en cuenta, ¿no? No dicen, no, pues hacia dónde va a crecer el pueblo, ¿no? No hay una zona de transición en general así. Eh, Tenemos una reserva agrícola del 39% y ellos lo señalan como no urbanizable del 35%, ¿no? Esa es la diferencia de la zonificación primaria. La zonificación primaria es como lo básico, ¿no? El mapa general y lo que se urbaniza y lo que no se urbaniza. Ya después la zonificación secundaria son los usos de suelo más específicos, ¿no? Pero este es como los grandes polígonos. Y acá, mira, me voy a regresar a esta para hablar entonces de las zonas de amortiguamiento que vamos a ver más adelante. Como te decía, ellos planteaban que nuestro amortiguamiento no era viable, pero ellos tienen un amortiguamiento y el amortiguamiento es hacia los pueblos. O sea, lo que ellos quieren contener es el crecimiento de los pueblos. Si tú te fijas, esta línea que es la zona de amortiguamiento morada, es la parte que dicen que no afecte de cómo va creciendo el pueblo la zona agrícola. Y es un buffer de 100 metros, ¿no? Donde, ahorita vamos a ver, las viviendas solamente van a poder ser de un nivel, ¿no? Para que no afecte a la zona agrícola. Pero esta zona roja, que es la de impulso, que es la que viene de todo el Lomas de Angelópolis, no tiene zona de amortiguamiento. O sea, es la que puede causar mayor afectación a la agricultura, al territorio, y esa no se le amortigua. Aquí se ve claramente en el amortiguamiento el racismo, la discriminación que existe hacia los pueblos indígenas para la preferencia del sector inmobiliario, ¿no? Entonces, es el amortiguamiento el ejemplo de esta situación, ¿no? Y bueno, aquí ya lo podemos ver justamente cómo son nuestras zonas moradas del 32% y las suyas del 9%. Las nuestras amortiguan el fenómeno que está impactando al territorio, que son los grandes edificios, ¿no? Vialidades residenciales, y ellos lo que están amortiguando son a los pueblos hacia la otra zona urbana, donde después ya no dejan nada de protección. Es decir, que van a permitir que los pueblos no crezcan hacia lo agrícola, pero que los edificios sí crezcan sobre lo agrícola, ¿no? Porque ahí no hay esa protección, ese amortiguamiento. Y bueno, de entre las diferencias, aquí hay un mapa más pues amplio, una ortofoto, ¿no? A nivel satelital, aquí vemos Ciudad Judicial, aquí está este círculo, ¿no? Que es pues sí, Ciudad Judicial del Gobierno del Estado de Puebla y aquí la federal, ¿no? El Poder Judicial Federal. Y toda esta zona es para ellos zona de impulso, porque dice que ya no viven gente originaria en esta parte, ¿no? Y que ya no se siembra, que ya son terrenos de, ¿cómo se dice? Baldíos, ¿no? Cuando realmente es la zona nopalera de Tlaxcalancingo, ¿no?
Entonces nosotros le dijimos muy básico, bueno, son otros datos, ¿no? Son otros datos los que tú tienes, entonces las universidades lo que van a tener que hacer muy fácilmente es ir a hacer un trabajo de campo y verificar si realmente esa es una zona baldía, si realmente no es de los pueblos originarios y si realmente no es territorio de los pueblos originarios. Algo facilísimo de comprobar, ¿no? Vas, te das una vuelta por ahí y te das cuenta que no es así, ¿no? Porque ellos mencionan que tienen análisis y por eso va a ser su zona de impulso. Aquí es donde van a habitar 80,000 nuevas personas, ¿no? Y porque ahí ya no hay nada, y ya ni es de los pueblos, ¿no? Entonces ellos dicen que tienen un análisis, pero no lo presentan obviamente porque no es cierto. Y mientras nosotros lo ponemos como amortiguamiento y parte del polígono de protección, ellos lo ponen como política de zona de impulso, ¿no? Urbanizable en ese sentido, ¿no? Entonces son de las grandes diferencias que se tienen entre estos dos proyectos. Y lo peor, en esta zona el mismo ayuntamiento señala que hay zonas de riesgo por hundimiento. Y justamente las zonas de riesgo por hundimiento están en sus zonas de impulso. Es decir, nosotros decíamos, ¿qué uso de suelo? Si hay un uso de suelo que nosotros decimos que es agrícola cero y ellos dicen que es mixto con densidad baja, ¿no? O sea, como diferentes, ¿cuál de los dos le vas a hacer caso? ¿Qué criterios vas a asumir? Uno, ¿quién lo decide? Si lo deciden los pueblos, los habitantes de la población, al ayuntamiento, pues la lógica debe ser los habitantes, ¿no? Porque es donde ellos van a crecer, ¿no? Es su participación. O sea, el ayuntamiento es una administración de 3 años, ¿no? Ellos lo que tienen que hacer es obedecer a las dinámicas, a lo que diga la población, lo que necesita, ¿no? Ese es un criterio. Otro criterio son los temas de riesgo, de protección civil. ¿Dónde se puede hacer una cosa o la otra? Pues depende si hay riesgo o no. Y acá hay riesgo de hundimiento y son zonas de recarga. Ahí llega toda el agua de Tlaxcalancingo, de la carretera federal, de más abajo, ahí, y ahí lo quieren hacer una zona de impacto. ¿Qué va a pasar en esa zona? Que se va a estar inundando todo el tiempo, ¿no? Y además se va a quedar más zona, digo, más seca toda la zona, ¿no? Entonces, esos son ahí los criterios que vamos viendo. Y bueno, para terminar ahorita con esta parte, ya estamos casi acabando, pero pues bueno, unos comentarios, algo que se vea para no ser tan pesada. Ellos dicen que tienen que dar paso que nuestros terrenos son baldíos, ¿no? Y que tienen que ir avanzando más, que porque hay un derecho, una necesidad de vivienda. Pero en este mapa de la derecha, es un mapa que ellos mismos tienen. Todos estos círculos verdes que tú ves más grandes son zonas deshabitadas, ¿no? De 50 a 100 más o menos, ¿no? Viviendas particulares deshabitadas, ¿no? La más chiquita es de 0 a 3 y luego la que le sigue, la más grande, es de 64 a 94, una cosa así, ¿no? Y la otra es de más de 150. Tú ves las bolas más grandes y están en la zona de Angelópolis, ¿no? O sea, es decir, donde hay baldíos es en Angelópolis, ¿no? O sea, están haciendo una especulación inmobiliaria, una invasión inmobiliaria disfrazada de derecho a la vivienda de necesidad, cuando realmente toda esa zona está deshabitada, ¿no? Nada más es un negocio de construcción, decían los asesores. No es un tema de que se demanda la vivienda de la gente del municipio de San Andrés Cholula. No, no, no. Es un negocio de construcción lo que ahí estamos viendo, ¿no? Digo, tampoco va a ser muy difícil para las universidades observar tanto se renta en los edificios de Lomas de Angelópolis, ni tampoco todas las residencias que están deshabitadas en esa zona, ¿no? Para seguir aumentando ese crecimiento. Y bueno, esta es la parte. Mimi, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, pues acabamos de escuchar aquí la presentación que es bastante amplia. En realidad ha sido un esfuerzo muy reducido, muy grande por hacer una presentación muy reducida de todo lo que se estuvo exponiendo en cada una de las mesas. También compartir que pues cada mesa
en la planeación inicial iba a tener una respuesta por parte del ayuntamiento, iban a ser 3 mesas para comunidades y 3 mesas para el ayuntamiento de San Andrés Cholula, como para hacer una contrarréplica de lo que se fuera presentando por parte de las comunidades. Sin embargo, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, ante este planteamiento, pues nada más fue como de manera general, uno de estos días, de esta semana, fue que presentó muy general cuál es el planteamiento central del proyecto de actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Entonces, eso fue muy interesante porque al presentar solo de manera general, pues es muy evidente que les ha faltado analizar con profundidad cuál es cada uno de los planteamientos que se tienen en las estrategias de planeación de los pueblos originarios y por otro lado, entonces cada respuesta ha sido muy generalizada y muy enfocada pues en estos puntos donde pues se habla de que como comunidades, eso como ya lo acaba de decir el abogado, el asesor jurídico, pues no, como de alguna manera dando a entender que como pueblos pues no tenemos pues esa certeza jurídica de hasta dónde llega el territorio de los pueblos originarios. También pues todo el tiempo haciendo esta, digamos, referencia o alusión a que tampoco ya no somos originarios. Eso también, no somos originarios, pero además ya no debemos ejercer pues estos derechos que estamos nosotros apelando, pues que es al derecho de la consulta, al derecho a determinar sobre nuestro territorio, ¿no? Entonces, en ese caso, pues son violación tras violación de los derechos de los pueblos y que en estas mesas prácticamente se está reiterando estas violaciones porque no hay digamos, no ha habido hasta el momento una reflexión como tal por parte de las autoridades municipales. Sabemos que al final, bueno, va a haber van a emitir sus análisis, su dictamen cada universidad, pero pues hasta este momento sí se ha tornado bastante, ha habido bastante tensión en las mesas y bueno, esto que ya se acaba de mencionar sobre pues todas las irregularidades y formas en cómo el ayuntamiento está planteando la ocupación del territorio y cómo se ve claramente la diferencia del planteamiento de las estrategias por parte de los pueblos originarios. Entonces, pues lo vemos muy claramente, hay mucha gente que incluso ya no puede votar en Tlaxcalancingo, en el caso de vecinos, vecinas que viven sobre la calle Guadalupe Victoria, sus credenciales ya aparecen como que son parte de la colonia Zapata y en realidad pues siguen siendo habitantes de nuestra comunidad. Ahí, por ejemplo, hubo otro ejercicio que se hizo por parte de los pueblos, que fue la delimitación bueno, el reconocimiento de los límites territoriales, y eso también fue un ejercicio donde se descubrieron y reconocieron estos límites por medio de mojoneras que aún existen y otras, incluso pláticas entre vecinos, vecinas, para saber hasta dónde exactamente termina y empieza cada comunidad. Entonces, ese ejercicio se realizó previo a este momento en el que se encuentra el tema de las estrategias de los pueblos originarios y se le exigió al ayuntamiento, los pueblos originarios, los 7 pueblos han exigido que pues estos límites se reconozcan, pero pues es evidente que ante esta pues intención de seguir ocupando el territorio, pues no va a haber ese reconocimiento, ¿no? De hasta dónde llega y sobre todo cuando tiene que ver con estos límites entre el territorio que ahora se le ha delegado a la reserva, ¿no? Y los límites con Tlaxcalancingo en especial, con San Antonio Cacalotepec, incluso también en el caso de la cabecera municipal San Andrés Cholula. Entonces, bueno, eso es parte también de lo que es importante señalar y pues que estuvimos eso, comentando también parte de los documentos que también existen, pues que son
títulos virreinales, ¿no? Que se entregaron para las comunidades, varias comunidades del Valle Cholulteca, y pues que también eso es parte de lo que de donde se puede reconocer qué es lo que pertenece, qué territorio pertenece a las comunidades, pero definitivamente pues todo este territorio, todo el valle, pues es de los pueblos originarios. Entonces, eso también es algo que estuvo en la mesa, en las mesas estos días, y pues parte de las pláticas que se han dado entre las autoridades municipales, gobierno del estado, y también por parte de las universidades que han estado sobre todo de oyentes. Bueno, vamos a irnos a una pausa antes de continuar con las últimas diapositivas que nos van a presentar esta noche por parte de el grupo de asesores, ahorita pues que está representando el asesor jurídico. Entonces, nos vamos a ir a una pausa. En este momento, Jessy, si nos apoyas y nos compartes un poco de esta pausa musical que vamos a hacer en el programa especial que tenemos esta noche del Telar Radio en Chololan Radio. Ella de agua, Cocora, bosque de niebla, agua, agua. Pajarillo, oreja amarillo, vuelve. Pajarillo, oreja amarillo, cuéntame tus penas que yo aquí estaré. Cuéntame tus penas que yo aquí estaré. Con mi canción te arrullaré y mi abrigo te daré. Vuelve, vuelve con la niebla entre la hierba. Hola, estamos de vuelta. Escuchamos un fragmento de la canción Estrella de Agua con Victoria Sur. Y en un ratito más para finalizar vamos a poner el resto de esta canción. Y estamos de vuelta aquí en el Telar Radio, saludando de nuevo a quienes nos están siguiendo a través de nuestra transmisión, a través del 107.1 del FM, Chololan Radio, y también en redes sociales a través de Chololan Radio, el Telar Radio, y también con Cholultecas Unidos en Resistencia. Y como parte de esto, recordar que hace 2 semanas, mañana se cumplen 2 semanas, de que los pueblos decidieron poner un alto a esta imposición sobre la transformación territorial.
que ya lleva muchas décadas también, que hemos visto esta transformación del pueblo, esta pérdida del territorio, y por esa razón los pueblos el pasado lunes, hace 2 semanas, decidieron exigir a las autoridades que respondieran a los intereses de la población y no a los intereses de las inmobiliarias. Eso es algo muy importante porque, como ya nos decía el asesor jurídico, quien es nuestro invitado el día de hoy, el licenciado Juan Carlos Flores, vemos que aunque han hecho esta serie de trampas metodológicas, vamos a llamarle, para el análisis del territorio, donde llaman a los sembradíos terrenos baldíos y en cambio dicen cosas como que es una necesidad la vivienda y que la verdadera deshabitación, los verdaderos lugares abandonados se encuentran en Angelópolis, ¿no? Donde están los edificios en renta, muchísimo de esta compañía Airbnb, ¿no? Muchísimos de departamentos en renta para esa plataforma. Es decir, nadie vive ahí y además, incluso si estuvieran viviendo ahí, no es interés de vivienda social, es decir, no es para la gente trabajadora, no es para la gente, no es para los hijos de las personas de las comunidades. Esos tipos de habitaciones son de alto valor, son carísimas, son bastante no sustentables. Entonces, por eso también es importante reconocer cuando nos dicen que el territorio necesita ser reconfigurado, pues pensar para quién es. Y como bien nos decía el licenciado, se ha mostrado que es para las inmobiliarias, que es para la ganancia de la construcción, no para garantizar el derecho a la vivienda, porque eso estamos viendo que eso no es lo que está pasando. En cambio, estamos viendo más especulación, más gentrificación, esta noción de ciudades como museo, donde hay que pagar mucho dinero para pasar una noche ahí y que eso es rentable para algunas personas, pero no para las comunidades, no para las personas y definitivo no para la vida de los pueblos. Entonces, ahora vamos a regresar con el abogado, quien estaba haciendo un resumen, una presentación, una reseña de lo que se ha discutido en estas mesas de diálogo que se han tenido en esta última semana. Como resultado de esa protesta, de nuevo, recordar que estos son derechos que los pueblos han exigido, ganado. No es que los gobiernos, nos decían, no es que están en la mejor de las disposiciones, sino que se le obligó al gobierno a participar en estas mesas de diálogo porque es una exigencia de los pueblos. Y entonces le devolvemos la palabra al asesor jurídico de Cholultecas Unidos en Resistencia, el licenciado Juan Carlos Flores. Sí, gracias, Jessy. Mira, por ejemplo, aquí en esta diapositiva podemos ver lo que los urbanistas diseñaron y señalaron como un termómetro urbano, ¿no? Donde lo verde, ¿no? Pues es donde hay menos presión al territorio, es decir, la naturaleza, lo agrícola, y lo rojo es donde está más presionado el territorio, hay una sobreexplotación de los recursos naturales. En la propuesta de los pueblos podemos ver aquí los dibujitos, por ejemplo, donde están las montañas, los árboles. Este es el área de valor ambiental, ¿no? Y luego le sigue la agricultura protegida, luego la agricultura rural, la agricultura barrial. Tú puedes ir viendo cómo va aumentando como las casitas, ¿no? Y luego el mixto rural, ¿no? Es como que ya son más casas y ya un poco de cultivo. Y el mixto barrial. El mixto barrial es la densidad que tienen los pueblos, es la forma que tienen los pueblos de vivir. Es como ya está urbanizado en el pueblo, ¿no? Que bueno, ya hay casas, ¿no? Ya son calles, y por ahí hay un terreno de cultivo de alguien, y por ahí también, ese es el mixto barrial, ¿no? El mixto urbano es algo un poco más amplio, todavía se permite en los pueblos, pero ya no se quiere llegar a ello, ¿no? Es un poco más de lo que ya estamos teniendo, ¿no? Y ya de ahí el mixto industrial, porque existe, ¿no? Existen zonas industriales en Tlaxcalancingo, en Acatepec, en Tonantzintla, ¿no? Hay zonas industriales y bueno, pues hay que reconocerlas, ¿no? Y entonces, en este termómetro, vemos cómo lo que para nosotros ya está siendo lo suficiente, para ellos es el tema del amortiguamiento, ¿no? O sea, como que lo mínimo, ¿no? Lo no urbanizable, ¿no? También, es decir, las zonas agrícolas. Mientras nosotros tenemos 3 escalas de agricultura, como te comentaba,
para hacer un desarrollo gradual de lo agrícola a lo urbano, a lo consolidado, ¿no? Ellos lo que tienen no es una agricultura que se induce a la construcción porque da la apertura de que se pueda hacer construcciones en ella, es decir, edificaciones, proyectos inmobiliarios. Ahorita lo vamos a ver más adelante en la llamada tabla de compatibilidades, ¿no? La tabla de compatibilidades es un instrumento del programa de desarrollo que dice qué se puede y qué no se puede hacer al final en cada uso de suelo. Ellos proyectan la ciudad compacta, que es mixto de densidad media, ¿no? Naranja que vemos aquí, bueno, una serie de incentivos y estímulos para el desarrollo inmobiliario, y también, como vimos, no hay un amortiguamiento entre su desarrollo inmobiliario y el uso agrícola, entonces dan cambios bruscos que obviamente tienden a dejar desprotegido el territorio agrícola y por lo tanto a convertirse en territorio inmobiliario, en territorio urbano, ¿no? Entonces, lo que ellos buscan es la consolidación de un territorio urbanizado, ¿no? Es decir, una ciudad como ya se ha venido viendo. Este es el otro mapa, nuestra zonificación secundaria, ¿no? Y esta es la zonificación secundaria de ellos, ¿no? Como te mencionábamos, mientras las problemáticas de los dos señalan que hay una sobreexplotación del territorio, hay una crisis hídrica que se está empezando a dar, hay un desplazamiento de los pueblos originarios, un crecimiento poblacional acelerado que es una gran problemática. Mientras nosotros decimos hay que detenerlo, hay que preservar a los pueblos, hay que conservar su territorio, ellos dicen hay que avanzar en esa problemática, hay que incrementarla, ¿no? Y bueno, pues imagínate en esta zona naranja, que es la zona de impulso, 80,000 nuevos habitantes que no viven o sea, que llegarán a vivir acá, pero que igual no trabajan acá, no viven acá como tú decías, ¿no? Más que vienen a dormir, les llaman ciudades dormitorio, ¿no? ¿Cuándo va a llegar todo esto? ¿Cuáles son las vialidades que van a necesitar para que lleguen 80,000 nuevas personas aquí, ¿no? Y ellos no tienen ahorita una estrategia vial porque dicen que eso se va a ver después, pero 80,000 nuevos habitantes, ¿dónde? Si a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 5, 6 de la tarde, 7 de la tarde, la vía Tliscayot, que es una mega vialidad de ¿cuántos carriles? 5 o 6 carriles por sentido, se atasca, ¿no? Ahora, imagínate 80,000 nuevas personas. ¿Cómo van a llegar? ¿No? Y en zonas de hundimiento, donde también se van a inundar ahí toda esa parte, ¿no? Entonces, no hay una planeación. Lo que está haciendo el programa de desarrollo urbano del ayuntamiento no es una planeación del territorio. Está normando, está definiendo la próxima venta del territorio. Ese es realmente el objetivo del programa de desarrollo. Y aquí vemos el comparativo, por ejemplo, de los pueblos originarios en su máximo, que veíamos en el terreno. Es decir, aquí miren en la parte derecha, vemos esta foto. Este es el mixto barrial, ¿no? Donde ya vemos que el pueblo ya está urbanizado, pero en la dinámica del pueblo, ¿no? Y este es el uso de suelo de densidad media que quiere el ayuntamiento, para que lo vayamos entendiendo. Bueno, aquí se puso un ejemplo de 1,000 metros cuadrados de un lote. Para los pueblos originarios se pueden hacer, podrían tener, dijéramos, una segregación, lotes de 200 metros cuadrados, donde pueden generarse hasta 3 niveles, ¿no? Puede haber 5 viviendas y más o menos por vivienda son 3 personas, es decir, 15 viviendas. Estas 15 viviendas por 3 personas, ¿no? Estas 15 personas al día, tomando en cuenta que pues se gastan mínimo 100 litros de agua diarios por persona, estaríamos hablando de 1,500 litros de agua en 1,000 metros cuadrados, ¿no? Que estuviera ocupado todo el territorio en este tipo de dinámica, en el tipo de dinámica del pueblo, 1,500 litros de agua diarios. Sin embargo, en el del ayuntamiento, estamos hablando de 13 a 37 viviendas, de 39 a 111 personas y de 4,000 a 11,000 litros diarios en 1,000 metros cuadrados, ¿vale? Pero esta dinámica de 1,000 metros cuadrados, multiplícala por las 676 hectáreas
que son esta zona de impulso, toda esta zona de impulso, ¿no? O sea, multiplica 111 por esas 676 hectáreas por 10 más, ¿verdad? Porque son hectáreas, ahí te cuentas, ¿no? En ese sentido, por los litros, entonces estamos hablando de que se pueden llegar a habitar con ese tipo de uso de suelo 738,000 nuevos habitantes. Hombre, una nueva ciudad de pueblo. En esta zonita, en toda esta zona naranja, ¿no? Pueden, o sea, el programa les permite que lleguen a habitar 700,000 nuevos habitantes. Y esos 738,000 nuevos habitantes van a consumir 74 millones de litros de agua diarios. ¿De dónde? ¿No? Esta es la insustentabilidad del programa de desarrollo urbano de San Andrés Cholula, ¿no? Y ya aquí matemáticamente nos lo muestra. Y bueno, nada más para terminar, en esta justamente que hablamos en la tabla de compatibilidades, aquí podemos decir, es uso agrícola, ¿no? Pero aquí dice en la tabla de compatibilidades, en la fracción 3, los usos y actividades que no se encuentren señalados en la presente tabla podrán ser evaluados por la dirección correspondiente mediante un estudio de impacto urbano para determinar su viabilidad. O sea, tienes a Torrelea, tienes a Ciudad Judicial, junto es una zona agrícola, o tienes una zona ya en la realidad, según ellos, ¿no? Porque la zona de impacto, la zona de impulso, ya de por sí va a ser esa parte, pero la que le sigue, que es la agrícola, pues es agrícola, ¿no? La van a proteger, pero pueden hacer un estudio de impacto urbano para entonces ahí cambiarla a lo que está alrededor, ¿no? Y entonces eso también lo van a volver ciudad, ¿no? O sea, es la desprotección que está en la zona agrícola. Nosotros lo que planteamos es que justamente, bueno, además de que el mapa es muy diferente, ¿verdad? Y la determinación del territorio, pero si hay proyectos que justamente generen un impacto urbano y requieran un estudio, que ese proyecto, ese impacto urbano, pase a consulta y libre consentimiento de las comunidades, por definición, ¿no? Porque si estamos viendo que las tesis y los amparos han dicho que, o sea, el derecho así lo ha reconocido en México, cualquier impacto significativo en las comunidades tiene que pasar por su consulta. Y ya vimos en la primera diapositiva, ¿no? Bueno, en las primeras diapositivas, que pues deben tener el libre consentimiento de la comunidad y las tesis, ¿no? Aquí lo vemos, comunidades y pueblos indígenas, todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones están obligados a consultarlos antes de cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses, ¿no? Y entonces es lo que estamos planteando y es lo que nos dicen que es jurídicamente improcedente. Y bueno, pues esa es el resumen. Pues no vimos todo, tal vez, se nos pasaron varias cosas. Muy somero. Me voy a volver a permitir, nada más para hacer un ejemplo para que la gente más o menos entienda también de qué estamos hablando sobre esto, ¿no? Por ejemplo, en esta ortofoto, en este terreno que hablábamos de la zona nopalera de Tlaxcalancingo. O sea, ustedes imagínense que tenemos un terreno de 1,000 metros cuadrados o de 1 hectárea, ¿no? Y que yo soy un desarrollador inmobiliario acá, ¿no? Yo soy un desarrollador inmobiliario en esto. ¿Cómo voy a ganar más dinero? Si a mí me dicen que en 1,000 metros cuadrados puedo construir 3 niveles y lotes de 200 metros, voy a hacer, échale 10 casas. Pero si en esos 1,000 metros cuadrados puedo construir 200 departamentos, voy a hacer un negocio mucho mayor, ¿no? En el mismo terreno. O sea, si iba a ganar 5 millones, ahora voy a ganar 20 o 50 millones. Esa es la diferencia del uso de suelo y densidad. Entonces, estos terrenos para los inmobiliarios valen oro porque es donde ellos ahí van a poder hacer un gran negocio, grandes departamentos. ¿Qué va a pasar? Que entonces los inmobiliarios van a estar molestando a los originarios para que vendan su tierra. Y si no la quieren vender, los van a encerrar. Y si no los encierran, les van a sacar una escritura, una doble escritura como lo han hecho con muchos, ¿no? O hasta asesinatos ha habido por terrenos. O sea, ¿por qué? Porque
en ese cambio de uso de suelo, en ese uso de suelo que ellos quieren poner ahí, le están diciendo a los inmobiliarios, ahí haz tu negocio. Pero ese negocio es de los pueblos. Y además, el impuesto predial va a aumentar. Ay, no solo eso, que como es la zona de impulso, ahí se prohíbe la agricultura y es zona agrícola. Entonces te va a aumentar el impuesto, ya no vas a poder sembrar tus nopales, tu agricultura, tu maíz, y te van a empezar a molestar porque es un gran negocio para ellos, pero para ti no. Porque tú cuándo vas a poder construir un edificio de tantos pisos. Además que no es parte de tu cultura, no es tu objetivo en tu territorio de tu pueblo originario, ¿no? Entonces, esas son las grandes diferencias sustanciales por las cuales decimos no está incluido el 92.5% de las estrategias de los pueblos, por el contrario, ¿no? Y ahora sí, ya acabé. Gracias. Muchas gracias aquí a Juan Carlos, quien nos pudo pues compartir esta semana algunos puntos de lo que se vio en esta semana, primera semana de diálogo entre el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, algunas de las autoridades, entre ellas sus asesores jurídicos, también por parte del Ayuntamiento de San Andrés, así como la gente de desarrollo urbano. Y pues algunos otros representantes de la misma administración municipal, así como gente de gobierno del estado de Puebla. Hubieron ya algunas otros actores que se presentaron en el último día. Por ejemplo, un día previo estuvo presente una universidad, la Universidad Intercultural, que fue invitada por parte de los pueblos originarios. Y la respuesta del gobierno del Ayuntamiento de San Andrés Cholula fue que la Universidad Intercultural no podía quedarse en la mesa de diálogo. De hecho, básicamente le cerraron la puerta. Fue un acto de discriminación y pues de racista también, que fue la respuesta por parte del ayuntamiento de que la universidad no podía ser parte de los diálogos. Entonces, en ese sentido, pues al siguiente día, que fue el día jueves, también hubo la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y en presencia de esta Comisión Estatal se hizo pues la denuncia, y también se llamó pues se hizo el aviso de que se presentaría una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por esta situación con la Universidad Intercultural. Entonces ahora también está este nuevo actor, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y bueno, en ese sentido, igual aprovechar que el miércoles se estará realizando una acción en frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Igual si nos quieres compartir un poco sobre esta convocatoria que se ha hecho ya al interior de los comités, de cada uno de los comités, pero que es una acción que viene por parte de los pueblos, antes igual de despedirnos ya de esta transmisión del día de hoy. Sí, justamente son varias cosas que ha habido muy irregulares en estas mesas de diálogo, muy desiguales. Ha habido violencia de género por parte de la Dirección General del Gobierno hacia compañeras de los pueblos originarios, ¿no? Ha habido una estigmatización y cierta forma de criminalización hacia quienes participamos en estas mesas, ¿no? Cuando el ayuntamiento nos interrumpe, empieza a agredirnos, el gobierno del estado, en lugar de llamarle la atención a ellos, nos llama a nosotros provocadores, ¿no? Que estamos rompiendo acuerdos, que no queremos el diálogo, etcétera, y entonces empieza a hacer todo un discurso criminalizador hacia las personas defensoras, ¿no? Y bueno, todo esto se interpuso la queja ya que, pues, dijéramos en vivo, presencial, ¿no? Con la Comisión Estatal, y el próximo miércoles se va a acudir los pueblos originarios a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a las, me parece, 10 de la mañana, a ratificar la queja, ¿no? Y ampliarla obviamente por el proceso de consulta indígena tan amañado que está existiendo, pero también frente a violaciones de derechos humanos en estas mesas de diálogo ante una dirección general de gobierno que, en lugar de como ellos dicen en su discurso, servir de mediador,
está teniendo una actitud completamente parcial y criminalizadora, ¿no? Que está violando los derechos humanos de las personas, ¿no? Y que entonces por eso se va a interponer también esta queja. Entonces, bueno, pues se hace la invitación también a toda la población a que ese día acudan. Pues sí, como ya lo acabamos de escuchar aquí, la invitación para acudir a la presentación de esta queja y pues también a seguir pendientes de todas las actividades que se vienen en esta semana. El martes está planeado que sea el último día de estas mesas y posteriormente pues habrá nueva información sobre lo que viene, qué paso sigue en esta etapa de diálogo. Ya sería el miércoles saber tener esa información. Entonces, pues invitamos a toda la gente a que siga pendiente desde todas las plataformas, desde las redes sociales, desde la radio, en todos los espacios para pues estar escuchando el llamado de las comunidades sobre lo que vaya ocurriendo con la inclusión de las estrategias de protección de los pueblos originarios en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, en esta actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula. Pues eso, agradecerles que nos hayan acompañado en esta noche, agradecerle a Jessy también por su participación en esta noche también, y pues a toda la gente que nos estuvo escuchando, siguiendo, y también a quienes estuvieron echando porras con este mensaje de resistencia. Entonces, pues también muchas gracias por estas palabras, pues que igual aquí estaremos compartiendo con los compañeros y compañeras de los comités de pueblos originarios y todas las personas que escuchen y vean esta transmisión. Jessy. Sí, muchas gracias también a Juan Carlos, que estuvo aquí compartiendo con nosotras estos importantes puntos. Recordar que la movilización de los pueblos es sumamente importante, es esencial para los logros que se tienen y los que vienen. Sabemos que también es una herida del territorio, en el territorio que ya tiene tiempo. Esta es la conclusión o una nueva avanzada del despojo que se hizo desde el periférico ecológico, la creación de la avenida Tliscayotl, el robo de las tierras comunales, toda esta historia que ya conocemos, que conocemos bien en los pueblos y que amenaza por multiplicar de manera astronómica los efectos de estos robos, no solo del territorio, del agua, de los sembradíos. Entonces, por eso es muy importante poner atención, porque sí está en juego el futuro, no solo el presente, sino el futuro de los pueblos originarios de San Andrés Cholula. Y nosotras vamos a seguir pendientes, como siempre, en el Telar Radio de cómo se van desarrollando los diálogos, las exigencias de los pueblos, y por eso también hacemos este llamado para estar al pendiente y seguir las transmisiones de Chololan Radio, una radio que es comprometida con la persistencia de los pueblos, que lucha contra esta asimilación forzada de la que nos hablaba también el asesor jurídico. Y por eso agradecemos mucho a quienes nos siguen y esperamos mantener su atención y su compañía, su acompañamiento también en el desarrollo de estas mesas de trabajo, en el desarrollo de estas denuncias y en la exigencia de la permanencia de los pueblos originarios. Si hemos podido sobrevivir durante 500 años, no estamos dispuestos a desaparecer. Creo que eso es importante. Entonces, de nuevo, muchas gracias y seguiremos en transmisiones en el Telar Radio. Muchas gracias y buenas noches. La Socamati, nos escuchamos en la siguiente transmisión del Telar Radio.